muy complacidos nuevamente de estar con todos ustedes en un programa más de Salud y Comentarios, después de un receso obligatorio por el fallecimiento de mi esposa, la doctora Giselle González Rodríguez. Estamos nuevamente acá con todos ustedes. No quisiera entrar al fondo del programa sin antes manifestarles la gratitud de mi familia y mía por todo el apoyo que tuvimos durante estos días tan difíciles. Realmente todos sus visitas, sus pésames, cada uno con su forma particular, hasta en el silencio que se nos daba el abrazo, pues es muy reconfortante en estos momentos tan duros como es el fallecimiento pues, de la esposa. Así es que mi agradecimiento, el de mi familia, para todos ustedes que nos acompañaron en estos momentos tan difíciles. Hoy vamos a conversar un poquito sobre un tema muy interesante que muchas veces está metido en nuestros hogares y no lo detectamos, no sabemos, a veces no tenemos justificación para la conducta de alguna gente, de algunos de nuestros miembros de la familia. Pero vamos a abrir una ventanita para que ustedes conozcan lo que es el trastorno afectivo bipolar y vamos a hacer un pequeñito resumen al inicio y después vamos a ver dos videos muy interesantes. Uno es el de un psiquiatra que nos va a hablar sobre este problema, el trastorno afectivo bipolar, y el otro es de un joven que es bipolar y él escribió un libro sobre este problema y las vivencias que él ha tenido. Así es que analícense bien y vean, porque a veces este programa nos va a servir como luz para detectar algunos problemitas que dentro de la rutina y el movimiento diario y el quehacer diario de nuestros hogares a veces no los tomamos en cuenta. El trastorno afectivo bipolar, conocido también como enfermedad maníaco-depresiva. Cuando hablamos de enfermedad maníaco-depresiva y hablamos de maníaco, no lo confundamos con maniático, sino que por eso se llama bipolar, porque tiene dos polos. La parte maníaca es la parte, como lo vamos a ver ahora, más elevada de energía, de actividad. Quiero que se tengan esta palabrita maníaco bien presente, que es la parte más alta de la enfermedad. Ahorita la vamos a describir. Y también el otro extremo, que es la parte baja, que es la depresión. Son dos polos totalmente extremos y desproporcionados en el estado de ánimo de las personas. El humor pasa de estar muy alto a estar muy bajo. Cambios de ánimo, de forma de actuar y de pensar. ¿Cómo es que estas personas expresan su padecimiento? Dependiendo de la persona, se expresan en mayor o menor intensidad los siguientes aspectos. Depresión, o la parte maníaca, que es la parte extrema. Hay fases mixtas de cambios de altibajos depresivos y también cambios de elevación de la energía. En relación con la depresión, es una pérdida del interés en casi todas las actividades que le interesaban a la persona. Hay cambios de apetito, sueño y actividad física. Hay falta de energía, sentimientos de desprecio y culpa, dificultades de concentración o formas de toma de decisiones. El pensamiento de la muerte o los intentos de suicidio, aislamiento social, reducción del deseo sexual también están presentes en estos pacientes con depresión. Los síntomas duran por lo menos 2 semanas. En el otro extremo, estamos ahorita definiendo la depresión, ahora pasemos al otro extremo, que es la fase de manía o la fase maníaca. Es un estado de ánimo sumamente elevado, con energía extrema o fuerte enojo, irritabilidad, que dura por lo menos 1 semana. El aumento de la autoestima y sentimiento de grandiosidad. Los pacientes en esta fase maníaca se sienten muy poderosos, se sienten muy grandes, se sienten con mucha energía, se sienten con mucha capacidad para hacer cosas que normalmente no hacen. Hay una disminución del sueño, hay gran facilidad para hablar, se vuelven verborreicos y piensan muy rápido y están emitiendo criterios continuamente.
les gusta utilizar ropa vistosa, colorida, las mujeres utilizan el maquillaje en exceso y en algunos casos se presentan alucinaciones. En casos extremos pueden ser alucinaciones visuales o auditivas, o sea que ellos ven cosas totalmente fuera de la realidad o escuchan voces, como en el caso también de los esquizofrénicos. Recordemos que hay fases mixtas, hay presencia tanto de síntomas maníacos como depresivos, manifestándose diariamente al menos en una semana. El estado de ánimo alterna con la rapidez, con la agitación, hablar y pensar muy rápido, y de un momento a otro lo vemos que se tira abajo la energía porque se deprime. Las fases de remisión en estos casos del trastorno bipolar no siempre se encuentran en crisis. Existen periodos del estado de ánimo estable y los síntomas desaparecen. Hay algunas personas que no tienen tan marcado el problema del maníaco depresivo, sino que a veces hacen esos extremos, pero también tienen un periodo largo de normalidad en su aspecto afectivo. Estas fases son diferentes en cada persona, no existe un esquema definido, de acuerdo a circunstancias muy particulares, de acuerdo al organismo, de acuerdo a la gravedad de la crisis anteriores, de acuerdo al tratamiento que esté llevando, si está bien adherido al tratamiento, de acuerdo a la conducta de la persona, estilo de vida, capacidad para percibir cambios emocionales y también la capacidad para pedir ayuda. Recordemos que hay personas que no les gusta que pedir ayuda cuando están enfermos. También hay disparadores ambientales y el control psicológico que esta persona pueda tener de sí misma. Hay varios tipos de bipolaridad, dependen de su identidad y frecuencia. Conocerlos es importante para prescribir el tratamiento. En el tipo 1, los síntomas de manía, o sea, la parte excitada de la persona, requieren hospitalización. Hay cuadros tan severos que el paciente hay que hospitalizarlo porque no para de moverse, de hablar, agitadísimo, o episodios mixtos, como lo hemos mencionado, altibajos. Y en otros casos los episodios depresivos que pueden llevar hasta el intento de autoeliminación o el suicidio. Y en algunas ocasiones puede darse pérdida de la realidad, pueden haber delirios y, como lo mencionábamos, alucinaciones también. Dentro de las causas de la bipolaridad tenemos las causas biológicas que obedecen a aspectos genéticos, mal funcionamiento de los mecanismos a cargo del sistema cerebral, aquellas partes del cerebro que regulan el estado de ánimo, la conducta sexual, el apetito y el sueño. Hay trastornos a ese nivel. También hay trastornos a nivel de lo que llamamos nosotros neurotransmisores, que fundamentalmente son dos: la dopamina y la serotonina, que son encargados de transmitir la información a nivel del cerebro, en lo que se llama la sinapsis neuronal, donde va la corriente en el cerebro, como se transmite el movimiento eléctrico en el cerebro. No vamos a entrar en mucho detalle sobre eso. Vamos a ver un poquito en relación con las causas ambientales de la bipolaridad. Hay experiencias vividas que pueden acelerar la aparición de una crisis: el estrés, problemas familiares, pérdidas de un ser querido, pérdidas económicas, fracasos de mucha índole, factores vivenciales, la reacción que la persona tenga ante experiencias, lo que piensa, lo que siente y hace en el momento. Recordemos que no todas las personas están preparadas ante una situación X para enfrentarla. Todos somos diferentes y tenemos diferentes reacciones ante una misma situación. Aunque se herede la predisposición a padecer el trastorno, ciertas situaciones desencadenan los episodios. Así es que en relación con este temita de hoy, el trastorno afectivo bipolar, no sé si ustedes recuerdan una experiencia de un costarricense creo que fue en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos,
que dijo que llevaba una bomba porque estaba muy excitado, un bipolar, pero esos extremos, y resulta que la policía entró y lo mataron. Entonces son casos, por supuesto, casos extremos, casos muy severos, pero que debemos tomar en cuenta y analizarnos nosotros mismos, analizar nuestras familias y las personas que están alrededor nuestro para poder apoyarles en algún momento. Así es que este tema, trastorno afectivo bipolar, quisiera dejarlos con el primer video, que es un médico psiquiatra que nos va a conversar un poquito sobre este tema. El trastorno bipolar es una enfermedad caracterizada fundamentalmente por la repetición de episodios depresivos y episodios maníacos. Los episodios depresivos todo el mundo más o menos lo sabe identificar, ¿no? Episodios de tristeza, de ganas, apatía, de motivación, pocas ganas de vivir. Y los episodios maníacos, que la gente los confunde con las manías, con tener manía, no tienen nada que ver, son episodios de alegría patológica. El paciente está muy contento, está eufórico, está hiperactivo, no para de hablar, no duerme, está desinhibido y piensa que poco menos que se puede comer el mundo, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene depresión y manía, hablamos de trastorno bipolar. Una pregunta que nos suele hacer mucho la gente es ¿quién es bipolar? ¿No? Porque uno tiene esta sensación de subidas y bajadas, todas la tenemos en nuestra vida. Mucha gente dice, doctor, yo soy bipolar, o yo tengo una vecina bipolar, o mi hija es bipolar, ¿no? La bipolaridad es distinto a tener altibajo. Los altibajos son episodios donde uno está un poco más triste o un poco más bajo de ánimo o contento por determinadas circunstancias, pero son más o menos lógicos, ¿no? Bajones ante problemas y alegría ante cosas buenas de la vida, ¿no? Pero un trastorno bipolar es bastante diferente. Las depresiones suelen ser depresiones largas, ¿no? Que tienen una duración aproximada pues, de varios meses. Son depresiones que se van incubando poco a poco y donde no estamos hablando de un bajón, estamos hablando de una dificultad para llevar una vida normal, para trabajar, para relacionarnos con los demás. Las manías sí son más breves en el tiempo, porque esta alegría patológica una persona no es capaz de aguantarla mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene una duración aproximada de una semana, 2 semanas, también depende de si recibimos tratamiento o no. Entonces es muy fácil diferenciar una persona con cierto altibajo de un trastorno bipolar, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Vale. Normalmente una persona que tiene un trastorno bipolar no está siempre enferma, ni muchísimo menos. Dependerá del tipo de enfermedad, enfermedades más graves y enfermedades más leves, y dependerá también de si el paciente está o no recibiendo tratamiento. Si una persona está recibiendo el tratamiento adecuado y tiene un seguimiento adecuado por parte de un psiquiatra, normalmente puede estar años sin episodio. Si una persona no recibe ese tratamiento adecuado o tiene otros factores de los que luego podemos hablar que repercuten negativamente sobre la enfermedad, pues puede tener bastantes episodios durante el año. Hay un subtipo de enfermedad que le llamamos ciclador rápido, que son personas que tienen más de 4 episodios al año. Eso son personas con muchos episodios. Lo normal es, bueno, pues tener algún episodio depresivo al año, y las manías sí suelen darse con mayor frecuencia, con menor frecuencia, perdón. La clasificación más clásica divide el trastorno bipolar en 2 subtipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se caracteriza por episodios depresivos y por episodios maníacos, mientras que el tipo 2 se caracteriza por episodios depresivos y episodios hipomaníacos. Episodios hipomaníacos quiere decir que no llegan a tener la gravedad de un episodio maníaco puro, es decir, son pequeños estados de euforia, de hiperactividad, de verborrea, pero limitados en el tiempo y con poca gravedad. Por eso los tipo 2 son más difíciles de diagnosticar, porque muchos pacientes tipo 2 nunca son diagnosticados de trastorno bipolar. La enfermedad suele aparecer en torno a la adolescencia, ¿no? De los 16, 17 años es el inicio de la enfermedad. Pero hay un gran retraso diagnóstico. Desde que empiezan los primeros síntomas de la enfermedad hasta que es diagnosticado hay una media de 10 años. Se tarda mucho en diagnosticar la enfermedad. Por eso cuando el primer contacto con nosotros, con salud mental, suele estar en torno a los 20 y tantos años, ¿no?
Luego hay otros, el trastorno bipolar puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero si aparece a una edad muy mayor, seguramente el origen será orgánico, es decir, puede ser secundario al uso de drogas, al uso de algunos fármacos como antidepresivos o corticoides o algunos antibióticos, o puede tener una causa orgánica, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroidismo, algunas enfermedades endocrinas o algún tipo de tumores pueden dar un trastorno bipolar. Pero eso ya estaríamos hablando de personas que inician la enfermedad muy tarde. La enfermedad genética empieza a una edad temprana. Es la enfermedad más genética dentro del mundo de la enfermedad mental, o sea, contiene mayor tasa de heredabilidad, mayor vulnerabilidad familiar. Muy frecuente que los pacientes bipolares tengan antecedentes familiares de la enfermedad. Tiene mucho que ver con las costumbres, con los hábitos, con cómo hacemos las cosas, ¿no? Un buen hábito alimentario, un buen hábito en la higiene del sueño, un buen hábito en la vida, ¿no? De llevar una vida ordenada, ¿no? Donde uno sepa lo que tiene que hacer, donde uno lleva una vida. Pues cuando hay caos en todo eso, es más frecuente, uno es más vulnerable para este tipo de trastornos. Entiendo. La droga que está más relacionada con el trastorno bipolar, con diferencia, estadísticamente hablando, es el alcohol. Es decir, es muy frecuente que los pacientes bipolares, hablamos de sustancias psicoactivas, ¿no? Que pueden afectarnos, es el alcohol, ¿no? Porque es mucho más frecuente que fumen tabaco, pero eso no tiene un efecto. Entonces, normalmente porque el alcohol está muy asociado a la depresión. Las personas depresivas muchas veces se refugian en el alcohol. Y el trastorno bipolar, aunque lo que diagnostica la enfermedad sea la manía, tú tienes manía, tienes un trastorno bipolar, lo más frecuente es estar deprimido. Es decir, la mayor parte del tiempo el paciente está deprimido y la mayor carga de la enfermedad la tiene la depresión, no la manía. Una persona está diagnosticada de un trastorno bipolar y lo que quiere es no volver a recaer, no volver a tener nuevos episodios. ¿Qué es lo que debe hacer? Primero y principal, tener un buen terapeuta, un buen psiquiatra, que tenga un buen contacto, una buena relación entre ambos, donde haya confianza y que haya un seguimiento de ese trastorno. Incluso aunque el paciente no tenga ningún síntoma, porque a veces lo olvida, estando bien no va al médico y es bueno que haya unas ciertas revisiones. Lo segundo, un tratamiento farmacológico adecuado y una buena adherencia al mismo. Lo tercero sería llevar una vida ordenada. Para eso es muy importante la psicoeducación. Trabajamos mucho en que el paciente sepa qué cosas le pueden desarrollar nuevos episodios, ¿no? Consumo de drogas, el estrés, el llevar una vida ordenada, los hábitos, etcétera. Luego también es muy importante que el paciente identifique los síntomas prodrómicos. ¿Qué significa eso? Los síntomas de recaída. Que el paciente se dé cuenta de que está enfermando, porque enseguida puede pedir ayuda. Cuando cogemos el episodio precozmente, es mucho más fácil que se cure que si tratamos al paciente cuando ya lleva muchas semanas enfermo, ¿no? Entonces quizás serían las claves. Y luego, por supuesto, una vida sana en cuanto a libre de sustancias tóxicas, ¿no? De drogas legales o ilegales, y pues el deporte, en fin, la dieta adecuada. El pronóstico del trastorno bipolar es un buen pronóstico en comparación con otras enfermedades mentales más graves, ¿no? Tenemos pacientes que perfectamente pueden llevar una vida normalizada, pueden casarse, pueden tener sus propias familias. Es muy frecuente tener mujeres bipolares dando a luz, ¿no? Tenemos que tener un seguimiento con ellas especial por el tema del tratamiento. Es muy frecuente tener pacientes bipolares que trabajan y que llevan una vida normalizada. También es verdad que hay muchos pacientes que se jubilan, o hay un tanto por ciento de pacientes que se jubilan. No tanto por la enfermedad, sino también por causas sociales. En el momento en el que estamos, en momentos de tanta crisis económica, el no encontrar trabajo, el estar un poco sometido al paro, pues hace que algunos pacientes sepan que con esta enfermedad pueden jubilarse, ¿no? Y luego hay un subgrupo de pacientes que sí que tienen serias dificultades para llevar una vida normalizada, pero quizás sean los menos. En los pacientes bipolares que yo atiendo normalmente en la consulta, percibo que lo que más estigma produce, el mayor grado de sufrimiento en el paciente, no viene tanto de la enfermedad, no viene tanto de los síntomas de la enfermedad, sino como de la sensación de enfermo que tiene el paciente. Ese paciente que piensa que por tener un trastorno bipolar lo lleva con mucha vergüenza, lo lleva de una forma pues muy negativa, ¿no? Muy egodistónica, diríamos nosotros, ¿no? Lo vive como algo realmente grave, ¿no? Cuando realmente
realmente, si uno analiza los síntomas que el paciente tiene, esos síntomas no son tan graves ni son tan perjudiciales, ¿no? Es decir, que tiene más que ver con el afrontamiento, por decirlo así, psicológico, ¿no? Con la aceptación de lo que uno tiene, que con la enfermedad en sí, ¿no? Este es un trabajo que hacemos habitualmente en consulta y nos cuesta muchas sesiones conseguir que el paciente vaya entendiendo realmente la gravedad o la severidad de la enfermedad. Es que el trastorno bipolar se está investigando muchísimo en él. Para que os hagáis una idea, en los últimos 10 años, la inmensa mayoría de los tratamientos que se utilizan habitualmente en el trastorno bipolar han aparecido en estos últimos 10 años. La piedra de base es el litio, las sales de litio, que es un tratamiento de los años 50. Llevamos más de 60 años con este tratamiento y, por decirlo así, no está superado, ¿no? Pero junto al litio han salido muchos otros fármacos que en los últimos años están dando un mejor pronóstico de la enfermedad, ¿no? Y sobre todo porque cuanto más arsenal terapéutico tengamos, más posibilidades tenemos de tratar a nuestros pacientes. No todos los pacientes responden a los fármacos, a las mismas dosis y a los mismos tratamientos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay muchos motivos de esperanza porque se está investigando bastante y se están buscando nuevas dianas terapéuticas para pacientes con esta enfermedad. Quizá, por decir cosas que todavía nos queda por mejorar mucho, sería la depresión bipolar. Pacientes con depresión, dentro de un contexto bipolar, tienen la dificultad de que al utilizar antidepresivos en ellos, a dosis altas, pueden virar hacia un episodio maníaco. Hay un viraje maníaco. El uso de antidepresivos en esta gente hay que estar con un seguimiento adecuado. Y por desgracia, la depresión bipolar es lo más grave o lo más difícil que tenemos para tratar. Y están intentando sacar nuevos fármacos específicamente para depresión bipolar. Es una enfermedad que se caracteriza por tener episodios y altibajos muy bruscos en el estado de ánimo. Pues pueden tener el mito gente que lo confunde con otras cosas, ¿no? La gente habla de la doble personalidad, ¿no? O esta persona a veces está muy bien y a veces está muy mal, ¿no? Tiene cambios muy bruscos de carácter. Eso lo puede relacionar con que la persona sea agresiva, que para nada lo es, o con que esa persona, pues de alguna forma, no se pueda uno confiar en ella, ¿no? O sea muy inestable o sea muy irritable. Cierto que eso sucede en los episodios de enfermedad, pero como decía al principio, los episodios de enfermedad son breves en el tiempo y no ocupan la inmensa mayoría del tiempo de un año, ¿no? La inmensa mayoría del tiempo el paciente está eutímico, está estable o tiene síntomas subdepresivos con los que uno puede convivir y puede llevar una vida bastante normal. Por tanto, hay un mito de que la persona es muy inestable, muy irritable, muy influenciable, muy y esa no es la realidad. La realidad es que el paciente está la inmensa mayoría del tiempo bien, momentos puntuales pues tienen una recaída. También hay un mito relacionado con que la persona no puede trabajar, por ejemplo, porque va a estar mucho tiempo de baja laboral, o que la persona no puede tener una relación afectiva estable, ¿no? Una familia a largo plazo, porque no va a estar capacitado ni para tener esa relación ni para cuidar unos hijos. La realidad es bien distinta. Tenemos pacientes bipolares que trabajan perfectamente, tenemos pacientes bipolares que son padres, que son madres y que cuidan de su hijo perfectamente, ¿no? Por tanto, esa sensación de inestabilidad luego en la práctica diaria no es real. Yo sí quería lanzar un mensaje muy importante: que el paciente bipolar dedique un tiempo de su vida, no muy amplio, pero sí intenso, a saber en qué consiste la enfermedad. Hoy en día tenemos libros divulgativos sencillos, fáciles de leer, de preguntas y respuestas, y tenemos la posibilidad en muchos centros de salud mental de dar cursos de psicoeducación, pocas sesiones, 10, 12 sesiones, 15 sesiones acerca de la enfermedad. Creo que merece la pena dedicar un tiempo de la vida, porque muchos pacientes después de estos cursos dicen: doctor, si yo hubiera sabido esto antes 15, 20 años, hubiera podido controlar mi enfermedad mucho mejor, ¿no? Yo no quiero que el paciente viva obsesionado en torno a su enfermedad. Dedicar un poco de tiempo a la formación creo que es básico para conseguir estos pacientes de muy buen pronóstico, ¿no? Que son prácticamente una vida normalizada igual que cualquier otra persona. Muchos pacientes tienen una buena relación y es fácil encontrarlo porque prácticamente en todas las provincias andaluzas hay una asociación. Contactar con la asociación de pacientes y familiares de personas con trastorno bipolar, donde van a recibir esta formación adecuada que decía, ¿no? También la pueden recibir en su centro de salud mental. Y las asociaciones suelen montar jornadas, a lo mejor una jornada anual, donde se da formación específica acerca de la enfermedad. Y es un momento también de ver muchas otras personas con esta enfermedad que llevan esa vida normal.
visto este video, que espero que les haya sido de mucho interés. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con el otro video, como les mencionaba al principio de la presentación, de un muchacho que escribió un libro, que es un paciente bipolar y nos cuenta sus experiencias en un programa de televisión. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Hoy vamos a hablar de un trastorno mental que, aunque con el paso de los años se van conociendo más datos, sigue siendo un trastorno muy desconocido por parte de la sociedad. Hablamos del trastorno bipolar y de ese asunto vamos a hablar esta mañana con Alejandro Hernández, porque es escritor, también es enfermo bipolar. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y además autor de un libro que se llama De bipolar a bipolar, que tengo aquí en mis manos, Alejandro, un libro en el que has querido contar tu experiencia y también que sirva de herramienta y de ayuda a otras personas que sufren lo mismo que tú. Sí, digamos que es una guía de estas de ayuda, de psicoeducación concretamente para personas con afectados y también para sus familias de trastorno bipolar. Digamos que esos conocimientos que hay sobre este tema, yo utilizo un poco mi experiencia personal para apoyar, para darle un poco más de credibilidad en el sentido de que las personas afectadas pues lo acepten mejor que a lo mejor si lo leen de otras publicaciones un poco más académicas, más médicas. Y si hablamos de bipolaridad, Alejandro, ¿cómo lo tenemos que denominar? ¿Como una enfermedad o como un trastorno? Bueno, es que trastorno y enfermedad prácticamente son sinónimos. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. O sea, estamos hablando de una enfermedad mental en el sentido de que la inteligencia, la coherencia, el discurso, la forma de hablar, incluso la formación, los estudios de una persona con trastorno bipolar pueden ser totalmente normales, pero después tiene unos cambios que suelen tardar en el tiempo de semanas, meses, hacia la euforia, hacia la manía que se le llama, o hacia la depresión mayor, que pueden ser muy peligrosos y digamos que ahí radica el que lo llamemos una enfermedad grave. Es como si estuviéramos nuestra mente dividida en dos y que cada una de las partes se comportaran de maneras diferentes. No se trata de un tema de comportamiento, no, se trata de como decir, de estar muy feliz un día y muy triste otro día. Pero eso, como diciendo, lo multiplicas por 1000, la tristeza o la alegría que puede sentir cualquier persona en su día a día, y tienes a una persona con trastorno bipolar, como diciendo, unas euforias descontroladas de gastos de dinero, de incluso consumir sustancias ilegales, de meterse en situaciones peligrosas porque no controla lo que está haciendo, no duerme, tiene demasiada energía. Y después el polo opuesto, por eso lo de bipolar viene por los dos extremos del estado de ánimo, es la depresión esa mayor de estar días sin salir de la cama. Tenemos en el trastorno bipolar tenemos la incidencia más alta de personas que mueren por suicidio, muchísimo más que en esquizofrenia u otras enfermedades mentales graves. Y digamos que es ese, muchas veces esta enfermedad se representa en una gráfica, como diciendo, de subidas y bajadas del estado de ánimo que suben y bajan muchísimo más que en una persona que no tenga esta enfermedad. Tú, que por tu enfermedad has tenido que investigar mucho, has tenido que a lo mejor revisar muchos documentos, meterte mucho en internet, ¿qué puede estar pasando en el cerebro de la gente que sufre de bipolaridad para que funcione de esa manera? ¿Qué es lo que ocurre en el interior de la cabeza? Bueno, primero hay que decir que el trastorno bipolar a día de hoy se saben muchísimas cosas, pero todavía se considera una enfermedad de origen desconocido. De hecho, cuando nos dan ese famoso grado de discapacidad, grado de minusvalía, te viene como enfermedad idiopática, como enfermedad de origen desconocido. Se sabe que hay ciertas áreas del cerebro responsables del estado de ánimo de cualquier persona que nosotros digamos que es como que tenemos el termostato roto. Como diciendo, cuando empezamos a subir no sabemos dejar de subir, y cuando empezamos a bajar tampoco. No remontamos, sino que seguimos bajando. Entonces,
con el tratamiento médico, con las cosas que aprendamos gracias a la psicoeducación, con una ayuda de un psicólogo y demás, pues digamos podemos mejorar un poco el pronóstico de la persona, pero hay muchísima gente por ahí muy perdida, que no se medica, que ni siquiera está diagnosticado, que ni siquiera saben lo que tienen y digamos que ese es nuestro mayor objetivo, es un poco detectar y que esa gente se meta un poco en esta dinámica de un poco controlar y conocer su propia enfermedad. Hablamos de dos polos opuestos, hablabas de una euforia extrema, también de una depresión extrema, pero eso no se puede confundir para aquellas personas que nos puedan estar viendo en casa, Alejandro, de hoy estoy contento y mañana es triste. ¿Soy una persona bipolar? No, para nada. Un trastorno bipolar es una enfermedad muy grave en donde, es que claro, es difícil explicarlo con palabras, pero los estados de euforia o manía que se llaman y los estados depresivos de una persona con trastorno bipolar son muchísimo más álgidos de los que cualquier persona padezca. Me refiero, tendríamos que irnos a una persona que, por ejemplo, se le haya muerto toda su familia en un accidente de avión para estar en grado de intensidad de una depresión muy intensa, estar equiparado a una persona con un trastorno bipolar que esté en ese momento sufriendo un episodio depresivo mayor. Sin embargo, esas personas pueden tener un motivo de depresión, pero los que sufren trastorno bipolar ¿tienen un motivo para eso? No tienen motivos exactamente, porque si el motivo es como si dijese es la causa, hay una causa y un efecto, pero el trastorno bipolar no funciona así, funciona por desencadenantes. Un desencadenante es como decir la cerilla que tiras a un bosque lleno de gasolina. Una vez que tú tiras la cerilla, el incendio será tan grande que con que quites la cerilla no se va a apagar el incendio y las actuaciones que tendremos que hacer y planificar tendrán que ver con ese bosque que ya existía, que en este caso sería la enfermedad, y un poco cómo se está propagando ese fuego, que sería un poco la crisis o el brote en concreto. Entonces no es un tema de causa, este efecto como una relación directa, sino hay un desencadenante. Hay desencadenantes personales, afectivos, está claro, rupturas emocionales, cuestiones laborales, en el trabajo, me han ascendido en el trabajo, me han despedido del trabajo, voy a tener un hijo y eso te crea una euforia descontrolada. Pero también incluso hay desencadenantes con los cambios de tiempo, los cambios de estaciones. Entonces dices tú, ¿es que esto te causa un episodio de depresión mayor? Digo, no, es que no es una causa, es un desencadenante. Es como diciendo los primeros pasitos que después ya es la enfermedad la que toma el relevo y empieza a desarrollarse como su naturaleza le dicta. Bueno, ya dices que en los últimos años se ha ido un poco avanzando en esta enfermedad, pero en algún momento, supongo, hace ya muchos años, se podría confundir con otros trastornos mentales, malos diagnósticos, incluso se ha llegado a relacionar con la hiperactividad en los niños. Exacto, es que bueno, por desgracia, a ver, digamos que no sorprende nada cuando parece que en la medicina moderna, que no la critico, digo, es algo de su naturaleza, hay como ciertas modas en el sentido de que salen unos ciertos datos, unos ciertos descubrimientos acerca de una enfermedad que antes no se sabían, cosas nuevas, y hay como una especie de boom de mucha gente que no estaba diagnosticada o estaba diagnosticada de otra cosa que de repente a todo el mundo se le considera diagnosticado de eso. Entonces, con los niños, ¿qué ocurrió? Que los hiperactivos, los TDAH, los síndromes de hiperactividad con falta de atención, pues hubo un boom de decir de que de repente muchos niños que podrían tener variedad de dificultades en el aprendizaje y en la escuela, pues se les diagnosticaba y se les trataba con TDAH. Como ha ido aumentando las investigaciones y los descubrimientos acerca del trastorno bipolar, pues lo que está ocurriendo es que antes, pero no hace mucho, hace 10 años, se decía categóricamente que no existían los niños bipolares, que la bipolaridad siempre se desarrollaba de pasada la adolescencia. Y ahora, después de las últimas investigaciones y el proyecto Genoma cambió muchas cosas y demás, pues dice, oye, es que muchos niños que creíamos que tenían hiperactividad con falta de atención, lo que es un cuadro de bipolaridad un poco empezando a desarrollarse en la infancia. Y entonces ahora parece que estamos pasando de esa moda del TDAH en los niños a la moda de los niños bipolares. Que es moda y no es moda, es como yo quiero pensar en el buen juicio de los médicos que diagnostican y que con las herramientas que tienen en ese momento intentan hacer el diagnóstico lo más certero y lo más, como diciendo, lo más dando en la diana para que el tratamiento y que la persona, en este caso el niño que padece ese trastorno, pues le vaya mejor. Claro, sea el mejor beneficiado. ¿Y quién se da cuenta del problema primero? ¿Tú como enfermo, Alejandro, hablando de tu caso, o tu entorno, tu familia, la gente que te rodea? Claro, en el caso de trastorno bipolar ahí tendríamos que hacer una diferencia, como diciendo, los cuadros depresivos, los cuadros de la persona cada vez duerme más
duerme 10, 12, 13 horas al día, cada vez está más triste, tiene menos ganas de hacer cosas. Digamos que es una bajada más lenta en la que el entorno, las personas con las que vives, tu familia, tu pareja, tu marido, tu mujer, se suelen dar cuenta antes. Mientras que el trastorno, las crisis maníacas, es un poco, son más explosivas, son la parte más eufórica. Sí, es en plan como pasa de repente, es como más fácil de detectar porque literalmente en 2 o 3 días el comportamiento diario de esa persona puede cambiar de una forma radical. Mientras que uno se desarrolla, la parte depresiva es como más lenta en su desarrollo, entonces es más difícil de detectar en un primer momento. En la fase eufórica, la fase maníaca, es como más, como diciendo, esta persona ha dejado el trabajo, se ha matriculado en 3 carreras en la universidad, quiere hacer un viaje alrededor del mundo, y como diciendo, a esta persona le pasa algo. Entonces, lo que pasa es que eso por un lado es como diciendo lo que se percibe, ¿no? Y por otro lado hay que decir que la persona cuando está en fase maníaca no se siente enfermo. Se siente que antes estaba enfermo, cuando estaba normal, y que ahora él realmente es así. Entonces hay una falta de conciencia de enfermedad cuando estamos en brote maníaco. Y prácticamente en esos momentos de euforia que ahora nombras, Alejandro, a lo mejor esa persona se siente el centro del mundo. Sí, es lo que llaman la grandiosidad. Como diciendo, a lo mejor solamente recibiste 2 clases de guitarra hace 10 años, pero tú crees que te vas a poner ahí a componer y que vas a sacar un disco y que vas a sacar millones de copias porque eres mejor guitarrista que Eric Clapton, por ejemplo. Y es que te lo crees de verdad, no es un rollo de una pose o una falsa, como diciendo, complejo de superioridad. No, es que el estado mental, las sustancias químicas que tienes en ese mismo momento en el cerebro, hacen que tú creas eso. Que creas que vas a salvar el mundo, que creas que vas a coger todo tu dinero y le vas a regalar, yo qué sé, coches a tus vecinos para que sean felices, o lo que sea. Entonces, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque el episodio maníaco funciona mucho con cómo te hace sentir eso que haces, como diciendo, esa euforia, esa alegría. Y dices, es que quiero ver la cara de mi amigo cuando yo le haga este regalo. Y después entonces, no piensa... ¿es detallista por interés o detallista porque le nace de corazón? Hombre, suelen ser bastante altruistas. Lo que pasa es que, claro, los bipolares maníacos suelen ser altruistas, pero en el sentido de altruistas irresponsables. Como diciendo, oye, qué bien que le hayas comprado una casa a esa familia que sabes que viven en la calle en tu barrio, pero es que si para comprarles unas casas tú te has quedado en la ruina y vas a terminar dentro de 2 semanas viviendo tú en la calle, como si no tiene sentido. Pero para el maníaco sí, porque está ahora mismo en una crisis. Y bueno, y a veces las crisis maníacas llegan incluso más allá, con delirios, con psicosis del estilo de puedo volar, puedo curar a la gente con imposición de manos. O sea, se puede llegar a esos extremos. Pasa que en un pequeño porcentaje de los casos. Y si dejas que la crisis un poco siga su curso y no intentas frenar la comunicación, que eso es básicamente es la razón por la que a los enfermos bipolares muchas veces se les ingresa, porque se convierten en un peligro para ellos mismos o para terceras personas. Tanto en su fase depresiva, porque es un tema de que se vayan a dañar a sí mismos a través del suicidio o la autólisis, o sea porque en fase maníaca estén con unas ideas delirantes y dices tú, mira, es que tenemos que ingresar a este chico porque si no le va a pasar algo. Además de que las medicaciones que se dan en esos extremos de la enfermedad son tan potentes que es como estar en la UCI. Es como diciendo, te tienen que estar monitorizando cada media hora para ver cómo reacciona tu organismo y cómo va, porque si no... ¿Y es tan difícil el diagnosticar el trastorno bipolar, Alejandro, que, como decías antes, puede estar personas viéndonos que no son conscientes de que padecen esta enfermedad? En general es difícil. En general es difícil porque, claro, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Y a pesar de que la gravedad de la enfermedad puede ser muy alta, estamos hablando de los cambios de ánimo de una persona. O sea, tú no puedes coger y a una persona que lo hayan despedido del trabajo y que se esté de tono bajo 2 o 3 días, llamarla bipolar por eso, o diagnosticarlo de trastorno bipolar por eso. Diciendo, tienes que un poco diferenciar los cambios, incluso los bruscos, de estado de ánimo que puede padecer cualquier persona porque su dinámica vital le ha llevado ahí, a la persona que tiene detrás de eso, tiene una enfermedad que digamos que es como una lupa de aumento, que eso bueno o eso malo que le ha pasado lo aumenta X veces. Entonces es difícil. La Organización Mundial de la Salud hace unos años hablaba de hasta 6 o 8 años la media de lo que se tarda en diagnosticar a una persona. Digamos que con el tiempo, yo sé que en el 2012 no es 6 o 8 años, pero bueno, pero sigue siendo una enfermedad bastante difícil de diagnosticar. ¿Y con esta enfermedad se nace o se adquiere a lo largo de la vida?
se nace con ella, se sabe que hay un componente genético, aunque no se sabe exactamente qué genes o qué grupo de genes son los portadores de la enfermedad, se sabe porque se ve en familias y se ve la herencia de los padres a los hijos, de los tíos a los sobrinos, etcétera, etcétera. Pero claro, es lo que decíamos antes, esta enfermedad funciona con desencadenantes y muchas veces una persona puede llegar a ser un niño de 10 años, un joven de 20 años, 30, 40, 50, y si no ha tenido un desencadenante determinado que sea especialmente sensible a ello, a lo mejor no se le ha manifestado. Por ejemplo, hay desencadenantes de lo que se llaman de orden biológico, que te va a ser alguna enfermedad orgánica, ¿no? Una fiebre o lo que sea, o incluso las mujeres, el tema del posparto, las famosas depresiones estas por parto, pueden derivar. Una depresión, no es que derives, no es que se convierta, sino que desencadene un trastorno bipolar que estaba allí todo el tiempo, y a lo mejor has tenido un hijo a los 35 años y tú no sabías que tenías trastorno bipolar, ni nadie, ni tú ni nadie, pero a lo mejor el estado hormonal derivado al posparto, pues lo ha hecho surgir, ha sido el desencadenante, no la causa, el desencadenante. Y entonces eso ocurre. Y entonces es que hay tanta variedad de desencadenantes ambientales. El hecho, por ejemplo, Alejandro, de que un niño haya tenido una infancia traumática no tiene por qué desencadenar un trastorno de este tipo, ni que sea tampoco una causa de que aparezca el trastorno bipolar. Un trauma, sea infantil o sea en la vida adulta o lo que sea, que hayas tenido un accidente de coche y te hayan tenido que operar de urgencia o lo que sea, un trauma puede desencadenar un trastorno bipolar, pero no causarlo. Es como diciendo, si manifiestas un trastorno bipolar, es que ya lo tenías de antes. Y a lo mejor ese trauma, te digo, infantil o no infantil, lo ha desencadenado. Pero no es la causa, no es que por culpa de ese accidente o por culpa de que ese niño o niña fue maltratado de pequeño, tiene trastorno bipolar, no. Sino que por culpa de ese maltrato o ese accidente o lo que sea, pues se ha desencadenado, se ha despertado el trastorno bipolar que tenía latente. Bueno, y el caso que comentabas antes, que a lo mejor el trastorno bipolar también puede generar cuadros de violencia, ¿también se puede confundir con brotes de esquizofrenia? ¿Se puede confundir las enfermedades? De hecho, una vez leí a un psiquiatra que decía que el trastorno bipolar era la hermana pequeña de la esquizofrenia. O sea, palabras textuales de un psiquiatra americano, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Entonces, hay síntomas, o sea, tú pones la esquizofrenia en un papel, pones el trastorno bipolar en otro papel, detallas los síntomas más comunes para cada una de ellas y verás que tienen cosas en común, ¿vale? Hay cosas de un cuadro de esquizofrenia que se parecen al trastorno bipolar y hay cosas del trastorno bipolar que se parecen a la esquizofrenia. Ahí está la labor del psiquiatra para decir, mira, es más, al igual que la esquizofrenia se puede parecer al trastorno límite de la personalidad o al esquizoafectivo, diciendo, digamos que hay síntomas comunes, pero hay que mirarlo en su conjunto y en la evolución del paciente para decir, no, este chico tiene trastorno bipolar. Y es que incluso dentro del trastorno bipolar hay distintos tipos. Como diciendo, aquí es lo que decíamos de dar cada vez más certero en la diana. Bueno, y Alejandro, vamos a hablar de tu caso. ¿Cuándo fuiste tú diagnosticado de trastorno bipolar? Bueno, a mí la enfermedad se me desencadenó en el 2003 y alrededor de en un año, cosas así, empezaron a hablarme de que el diagnóstico pudiese ser un trastorno bipolar. O sea que en mi caso concreto fue una peculiaridad porque los hombres, más que las mujeres, solemos debutar, o sea, la primera vez que nos surge una crisis mayor en bipolaridad suele ser maníaca, suele ser explosiva, de euforia y demás. En mi caso fue al contrario, la primera crisis mayor que tuve fue depresiva. Eso puede pasar, no es que sea imposible, pero digamos que es poco frecuente. Entonces, cuando me vieron con un cuadro depresivo, me empezaron a tratar para la depresión no bipolar, por así decirlo, como diciendo depresión endógena, así como de cualquier persona. Y los bipolares, cuando nos tratan de esa forma, con los fármacos que se dan para ese tipo de depresiones, tenemos mucho riesgo de crear un efecto rebote. Un efecto rebote que es de la depresión, en vez de pasar a la normalidad, pasas directamente a la manía. O sea, en 2 días pasas directamente. Entonces, claro, eso fue muy doloroso para mí, pero al mismo tiempo le di un poco las claves a mi psiquiatra, al que me veía en ese momento, para decir, vale, ahora entiendo por qué la medicación no te estaba haciendo el efecto que debería haberte dado,
porque tú en realidad no tienes una depresión, tú en realidad lo que pasa es que tienes un trastorno bipolar. Es decir, contigo se dieron la diana rápido. Sí, pero por esa peculiaridad farmacológica, ¿no? Es decir, hay personas que, porque no les está viendo un psiquiatra en ese momento o lo que sea, se pegan muchos años. Incluso yo creo que a mí, yo tuve cosas en la infancia y en la adolescencia que si hubiese estado cerca de mí un profesional de la salud mental, a lo mejor yo hubiese visto atisbos, al menos como pequeñas señales de decir, este chico puede que tenga algo. ¿Y te llegaste a culpar a ti mismo de lo que te sucedía? Hombre, de la enfermedad no, porque la enfermedad es una cosa muy amplia, pero de lo que te pasa en esa experiencia vital, por ejemplo, un episodio maníaco, yo suelo decir que es como una guerra, es una guerra en la que tú luchas, quieres salir, quieres convertirte en el rey del mundo, pero cuando sales de ese episodio maníaco y vuelves a la normalidad, miras para atrás y es como un campo de guerra. Has dejado heridos, has dejado muertos, es como diciendo, has destrozado todo, has destrozado tu familia, has destrozado a tus amigos, has destrozado tu estatus económico, tu trabajo. Entonces, claro, tienes que después acarrear con las consecuencias de todo eso. Al margen de que la gente pueda ser muy comprensiva y decir, mira, es que estaba enfermo el chico, no es responsable de lo que hizo, pero hay cosas que tienes que... Y yo tengo... Es decir, que al final eres consciente de tus consecuencias. Sí, yo puedo llevar arrastrando consecuencias de 10 años o cosas así, ¿no? Bueno, ¿y eres autocrítico contigo, por ejemplo, cada día, saber cómo has evolucionado cada día y no caer o recaer? Porque has recaído en algún momento en la enfermedad, Alejandro, ¿o te has mantenido estable siguiendo el tratamiento que te han establecido para ti? Digamos que yo llevo estable desde el 2005, principios del 2005, ya estaba saliendo la última crisis depresiva mayor, desde 2005, estamos para 2012, para 2013, pues llevo esos 7 años estable. ¿Qué pasa? Que yo he conseguido estar dentro de una estabilidad, digamos, si pusiésemos otra vez esa gráfica, como diciendo, no me he subido de aquí ni he bajado de aquí, como diciendo, he estado ahí, gracias a aplicar lo que yo explico en mi libro, la psicoeducación. Pero es un trabajo duro, no es nada fácil. Es como decir que te tienes que observar, es como el diabético que se tiene que mirar cada día lo que come o pincharse para mirarse los niveles de azúcar. Pues nosotros tenemos que un poco observarnos a nosotros mismos. Cuando yo quedo a lo mejor con un amigo, yo tengo que valorar ese encuentro, cómo me va a sentar, me va a demasiado revolucionar, emocionar demasiado, o si esa persona está triste, me va a llevar a mí a la tristeza, a mí también, o ir al cine, o quedar con estos, o estudiar tal cosa, tal. Es como un poco tienes que hacer una planificación y una observación constante para que cuando tú veas que a lo mejor la enfermedad está yéndose a un punto determinado, antes de que se convierta en una crisis, decir, conseguir bajarla para abajo. ¿Por ahí anda el truco para controlarse a sí mismo? Sí, lo que pasa es que... ¿Por valorar lo que te puede pasar? No, o las circunstancias... Más que en el futuro, yo creo que la valoración más intensa es en el presente. Como diciendo, estás con alguien, o estás estudiando algo, o estás viendo una película, o te has ido de viaje con unos amigos, lo que sea, y tú en ese momento estás como diciendo, bueno, me encuentro bien. Y dices, estoy demasiado animado. Estuve en la piscina y tal, y me han dicho de salir esta noche de marcha a la discoteca. No. Digo, porque si sigo así, hacia arriba, tengo que compensarme, tengo que detectar lo que se llaman los pródromos, que son los indicios de que puede suceder una crisis, y un poco combatirlos, y así prevenir las recaídas. Entonces dices tú, sí, has estado estable, pero con trabajo duro y diario, de tal que eso es un poco lo que invito a la gente cuando lee mi libro, de decir, oye, ¿se puede coger el toro por los cuernos? ¿Ya te hubiera gustado tener un libro de autoayuda como este en tus momentos de crisis? Sobre todo ahora estarás ayudando a mucha gente que también está poniéndose en tu piel, ¿no? Sí, hay gente que viene y me consulta y yo le digo, yo digo que ese libro es una herramienta, en el sentido de que el trabajo, y el trabajo muy duro, dice, lo vamos a tener que hacer cada uno de nosotros. Como diciendo, yo no te voy a llevar de la manita y voy a hacer el trabajo por ti, lo vas a hacer tú. Lo que pasa es que yo te voy a dar las herramientas que no solamente yo, sino muchos investigadores en este campo recomiendan para conseguir eso, que es conseguir la estabilidad. ¿Y cómo entiende la familia esta enfermedad? ¿Entiende lo que pasa? En el caso de tu familia, Alejandro, ¿entendía lo que te pasaba, esos cuadros de depresión que te mantenían acostado en la cama durante días y luego esos estados de euforia? Mira, mi experiencia con las familias, y no solamente con la mía, es que la familia es para ser un monumento, como diciendo, las familias de los enfermos mentales graves tienen una energía y se desviven por la salud de su familia, sea porque sea su hijo, sea su marido, sea su sobrino, lo que sea, enorme. Pero digamos que
están perdidos, porque pocas veces, sobre todo en la sanidad pública, el especialista un poco se sienta con el familiar y le explica un poco en qué consiste el diagnóstico y cómo debe afrontarlo y demás. Entonces, es como diciendo, tiene una energía tremenda, pero está mal focalizada. Tenemos que, por eso ese libro también en el título viene de psicoeducación para afectados y sus allegados, porque si supiesen cómo hacerlo, mejorarían muchísimo la calidad de vida del afectado y la calidad de vida de ellos. Y es como, y eso hay personas que tú dices no, porque serán reacios, porque son sus familiares, una cosa como muy íntima, muy personal. Sí, eso ocurre, pero también ocurre, y he tenido la experiencia, que en cuanto tú les hablas claramente, no se les hablas en términos médicos o farmacológicos, no, claramente cómo se debe hacer o cómo la gente ha conseguido resultados en el trastorno bipolar, los familiares son muy agradecidos. Son muy agradecidos, que dicen, como diciendo, ay, es que mi niño llevaba 20 años con un trastorno bipolar diagnosticado y es la primera vez que alguien me lo explica para que yo lo entienda. Digo, 20 años. Digo, por favor. Se dice pronto. Decimos que Alejandro es escritor no solo por este libro de autoayuda y como herramienta a esas personas que sufren trastorno bipolar, sino también, no sé si en esto va asociado a la creatividad, porque muchos asocian la creatividad también a las personas con trastorno bipolar, porque también ha escrito otro libro que se llama En busca de Avalon, un libro donde recoge distintos fragmentos de publicaciones que has hecho en la prensa. Sí, algunas publicaciones que he hecho como columnista en periódicos de estos de pequeños relatos, pero son relatos de fantasía que yo lo llamo que En busca de Avalon es la fantasía a la vuelta a la esquina. Porque cuando me decidí por escribirlo, yo estaba un poco harto, entre comillas, no harto porque me encantan esos libros, pero esos libros de fantasía que vas a comprar a cualquier librería y que siempre es en otro planeta, en otro mundo, hace mucho tiempo, en la Edad Media. Y yo lo que quería era transmitir toda esa mitología pagana de los seres mágicos, criaturas del bosque y demás, pero a día de hoy, en el siglo XXI. Digo, ¿cómo sería en vez de las narraciones esas de las cosechas en el siglo X, de rendir ofrendas al dios del bosque y demás? Digo, ¿cómo sería eso si en un Santa Cruz de Tenerife en el siglo XXI? Y entonces es un poco eso, es como trasladar de esa supuesta lejanía a esa fantasía de creerte que, como diciendo, el vecino. Ya decíamos lo de la creatividad, Alejandro, aparte de escribir, también eres un amante de la fotografía, de hecho vas a impartir un curso de fotografía. Eres el vivo ejemplo de que aún sufriendo trastorno bipolar se puede hacer una vida completamente normal. Sí, bueno, más que normal, digamos satisfactoria. Porque la normalidad, yo no creo mucho en lo que es normal y qué no es normal. Yo lo que le digo a la gente, porque hay muchísimos afectados por trastorno bipolar o por otras enfermedades, que dices tú, no, es que llevo no sé cuántos años sin trabajar, es que llevo mucho tiempo sin tener relaciones de pareja o lo que sea. Digo, lo importante es que estemos haciendo algo, que estemos ocupados. Sea escribiendo, sea tal, sea viajando, porque hay gente que se coge la mochila, riste y se pone a viajar, como diciendo que nosotros nos sintamos bien porque estamos haciendo algo que nos gusta y tal. La normalidad, la supuesta normalidad de como diciendo, la casa, el trabajo, el niño, el perro y lo demás, como diciendo, oye, si te gusta, búscala. Pero no te sientes frustrado porque tu enfermedad te impide, no, te dificulta esa normalidad. Digo, si hay cosas que te llenan, como en mi caso es escribir o hacer fotografía artística, digo, pues para adelante. Entonces, dices tú, oye, es que llevas varios años sin trabajar. Digo, pero es que yo no he parado. Eso no quiere decir que yo esté en mi casa mano sobre mano. Diciendo, si hay algo que me gusta y que quiero hacer y que me gusta, pues para Porque adelante. En referente a lo que dices, ¿le cuesta a un enfermo con trastorno bipolar conseguir un puesto de trabajo? Muchísimo. A ver, estamos hablando, ¿cuál es la tasa de desempleo que tiene ahora España? 20%. Bueno, casi cercana, sí, sobre el 25%. Vale, 20-25%. Pues antes de la crisis, los afectados por trastornos bipolares, el grado de desempleo era del 80%. O sea, de la población con tal. Todos los afectados por enfermedad mental grave tienen muy grandes dificultades para acceder al mercado laboral. Sea por el estigma social que existe acerca de los enfermos mentales
o sea porque las propias dificultades de su enfermedad le impiden, como diciendo, yo no puedo estar en cualquier trabajo, ni lo recomiendo, ningún afectado por enfermedad mental grave debería estar en un trabajo cualquiera en el sentido de normal, sino que tiene que ser un trabajo adaptado a esa persona y a su patología. Al igual que adaptamos los puestos de trabajo para personas invidentes, con personas con dificultades auditivas o personas con dificultades motóricas que a lo mejor tengan que trabajar con una silla de ruedas o lo que sea, y adaptamos el puesto de trabajo, como diciendo, oye, son personas totalmente válidas, pero hay que hacerle una adaptación. Pues también está la adaptación de los puestos de trabajo para personas con enfermedad mental. Y eso es algo que, como nosotros tú nos ves caminando y hablando por la calle, parecemos personas, parecemos normales, somos, vale. Pero como diciendo, no aparentamos tener una discapacidad de más del 50%. Y entonces ¿Y se les paga por ser discapacitado? ¿Reciben algún tipo de ayuda? Hombre, hay unas pensiones de estas de las no contributivas o las de hijo a cargo, cuando son chicos relativamente menores y demás, que es en plan que la pensión la cobran los padres en vez de cobrarla el afectado, que sí, que a cualquier discapacitado con más de un 50% de grado de minusvalía tiene derecho a pedirla, otra cosa que se la conceda, pero tiene derecho a pedir una pensión que se calcula, pues, no llega ni a 400 euros, son 350 por ahí, y que es como diciendo, para todas las minusvalías del tipo que sea, es lo mismo. Y después está la de hijo a cargo, que creo que las cuantías están por el estilo, y son pensiones que da el gobierno de Canarias en este caso, el gobierno autonómico. Después es que hay discusión con el tema de la incapacidad. La incapacidad es cuando ya tú estabas trabajando en algo, se te surgió la enfermedad, te dan una incapacidad y se parece un poco a la jubilación en el sentido de que según el tiempo cotizado y demás, la pensión será de X dinero. Claro. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Alejandro. La verdad que un mundo apasionante, el de la bipolaridad. Esperemos por lo menos abrir algunos claros entre esos oscuros que habían en este trastorno mental, que seguramente mucha gente estará hoy también conociendo más detalles de esta enfermedad que no sufre Alejandro, sino muchas personas que aún no pueden estar diagnosticadas. Gracias por habernos acompañado y muchísima suerte con esa herramienta que tienen ahora las personas con trastorno bipolar con tu libro, De Bipolar a Bipolar. Seguimos luchando. Gracias, Alejandro. Bien. Buenos días. Y yo, ya saben, les cito para el siguiente programa. Que pasen un feliz día. Adiós. Bien, amigas y amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado. El tema que tocamos fue el trastorno afectivo bipolar. Un padecimiento que está presente en muchas personas y que a veces no los podemos detectar. Me complace mucho retomar nuevamente el programa, saludos y comentarios, y esperamos darle seguimiento a los próximos lunes para que ustedes pues tengan una importante alternativa de conocimiento con los temitas que con toda humildad y con todo cariño les traemos a todos ustedes los lunes a las 7 de la noche. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, buenas noches y que Dios los bendiga. Muchas gracias.